la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, es motivo de gozo saludar a nuestros amables oyentes en este tiempo tan especial, en este tiempo donde podemos compartir de la palabra de nuestro Dios con todos ellos, esperando que cada uno en sus actividades esté muy bien en esta jornada. Sea el horario que sea, si usted nos escucha en vivo y en directo, un abrazo. Si nos escuchas después, porque este episodio queda a manera de podcast en nuestro portal en internet en www.caminoestereo.com o en la plataforma YouTube. Que sea un día especial, que sea un día donde el Señor nos hable de una manera especial y maravillosa. Vamos a hablar hoy acerca de la simpleza. Seguramente usted ha escuchado ese término o ha escuchado o ha leído cuando la Biblia menciona o escribe la palabra simples. Vamos a analizar un poco Proverbios, viendo el material que hemos preparado para esta mañana. Tiene algo así como unas 7 referencias acerca de la palabra simple. Te voy a dar alguna. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Y vamos a analizar un poco acerca de lo que dice la Biblia de esta palabra. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el simple todo lo cree. El simple todo lo cree, dice Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora uno se podría preguntar, ¿pero no es una virtud creer? Pastor, una virtud es creer. La Biblia dice en ese proverbio que el simple todo lo cree. ¿No es eso lo que Dios quiere? Vamos a ver exactamente qué es la simpleza en la Biblia, qué es la simpleza en la Biblia y cómo podemos reflexionar acerca de esto. Porque no es precisamente eso lo que Dios quiere. Alguna vez una persona hablaba acerca de este versículo y decía: el simple todo lo cree. Y hablaba acerca de la fe, y indudablemente estaba desfasado en lo que decía. Porque no es precisamente eso lo que Dios quiere, no. De hecho, creerlo todo y no examinar las cosas es un grave error en la vida de cualquier persona, más en la vida de un creyente, lógicamente. Pero esa palabra simple, según el idioma original, es una persona, escucha esto, seducible. Es una persona ignorante. No es un sinónimo de virtud. Más bien es una deficiencia que una virtud. Lo que ocurre es que en algunos idiomas o en algunas naciones, cuando se habla de simple, se hace referencia a lo sencillo o a la sencillez de una persona, pero de acuerdo a la Biblia no. El significado real es una persona seducible, una persona que puede ser fácilmente manipulable, fácilmente influenciable. Por eso se cataloga como de una persona ignorante o falta de sabiduría. Hay muchos hombres engañando, haciendo creer a otros hombres y a otras mujeres simples las mentiras. Lo vemos en estos tiempos de apostasía, cuando se predica un falso evangelio, cuando se predica una falsa doctrina. Los falsos profetas que solo buscan su propia gloria
y satisfacer sus apetitos carnales. De ahí la importancia, estimado amigo, de no caer en esa simpleza. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. De eso se trata, para que quede un poco claro la palabra simple en la Escritura. Leyendo un poco acerca del tema de la simpleza, alguien, exactamente la referencia de un pastor americano, no, un pastor inglés, exactamente, contaba la experiencia de una joven conocida dentro de la congregación, que contaba su testimonio y contaba cómo había experimentado mucho dolor. Y ella contaba que cuando vivía en Londres y sus padres asistían a una congregación, a una iglesia junto con ella y los demás hermanos, ella huye de su casa y se une al Estado Islámico y se convierte en la esposa de un combatiente del Estado Islámico. Es el testimonio real de una chica que actualmente tiene 22, 23 años, pero cuando tuvo 15 años, ella entabló una relación con un hombre combatiente del Estado Islámico y ella decide ir a vivir con él, fugarse de su casa e irse con él. Y en el transcurso del tiempo, de acuerdo a su testimonio, ella luego tiene 3 hijos estando junto a él en medio de combates, y esos 3 hijos mueren por enfermedad, mueren por desnutrición, debido a las terribles condiciones que les tocó vivir. Ella fue detenida en una prisión en Siria, cuenta ella. Y luego la Corte Suprema inglesa le quitó la ciudadanía y le negó el poder reingresar a su tierra natal, es decir, a Inglaterra, por razones de seguridad. Pasó el tiempo, ella se arrepiente, busca al Señor de todo corazón. El Señor abre una puerta para que ella vuelva a su nación, a su país. Después de tanto sufrimiento y después de vivir lo que no tenía que vivir, ella dice, fueron errores infantiles, sí, pero también ella dice, fueron errores por la simpleza de un corazón. Y ella cuenta su testimonio mencionando esa palabra, la simpleza. Y cuando le preguntaron a ella que por qué lo hizo, ella responde, es que yo quería sentirme parte de mis amistades, quería sentirme una persona grande, adulta, que podía tomar sus propias determinaciones, y tuve un poco la bendición que tenía en mi hogar, en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, con mi iglesia, con mi familia. Estaba viviendo un tiempo tan especial, pero fui una persona simple, como dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Ese testimonio fuerte, lo que le ocurrió a esta chica. En Proverbios, cuando leemos la Biblia en Proverbios, hay 2 elementos que se presentan como promotores de caer en esto. Y entra la palabra junto con otra que no es edificante. La simpleza y la complacencia. La simpleza y la complacencia. Y ya definimos que era una persona simple de acuerdo a la Biblia. Una persona que es fácilmente influenciable, que se deja seducir por lo que ve, por los destellos de luz que puede estar viendo a su alrededor. Pero también esto va unido con la complacencia. Mire, la simpleza
que puede tomarse, como ya lo dijimos, en algunos lugares como sencillez, por lo incauto de una persona que tal vez no se ha preparado para caminar por la vida, para caminar con cautela, con sabiduría. El libro de Proverbios y la Biblia en sí, porque luego usted encontrará, o uno encontrará la palabra simple como protagonista en diferentes versos bíblicos, sobre todo en Proverbios. Pero el Señor continuamente habla acerca de aquellos que se dejan influenciar por lo que no está bien, por lo que no viene de Dios, que se dejan enredar por las situaciones que ven en la vida, creyendo que pueden hacer bien y caminando en sus propios conceptos. Proverbios no considera la simpleza como una virtud positiva, sino que cuando uno lee en Proverbios todas las referencias que habla acerca de la simpleza, uno lee en Proverbios que es como una manifestación negativa de ignorancia, de falta de entendimiento, mezclado con negligencia. Y cuando esto está ahí, es necesario remediar esto a la brevedad. Si al estar hablando acerca de esto, usted concluye que hay simpleza, que hay complacencia, es necesario actuar de una vez. Mire, en consecuencia de esto, nosotros podemos ser necios cuando alimentamos la simpleza en lugar de quitarla de nuestra vida. A veces la gente tiende a alimentar su mente con porciones incompletas o demasiado pequeñas de una supuesta sabiduría que solo termina confirmando que la simpleza es más grande que cualquier otra cosa que pueda existir en la mente de una persona. Y hoy en día, la verdad es que encontramos bastante de esto. Está claro que no hay beneficio, estimado amigo, en la simpleza. Está claro que no hay beneficio en creer todo lo que se dice. El hombre, por eso dice este proverbio 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. El simple no puede percibir lo que pasa, entonces recibe el daño. Como que no tiene una visión detallada para ver el peligro que puede estar al frente. Por eso es que es necesario recibir la instrucción y abrir los oídos para la instrucción. Proverbios también, es que hace 7 u 8 referencias acerca de la simpleza. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mira, no es la voluntad de nuestro Señor que sigamos la simpleza. A veces en la ignorancia y creyendo cualquier tipo de comentarios o ideas o pensamientos que se predican o se promulgan, el Señor quiere que nosotros tengamos un entendimiento y un discernimiento de absolutamente todo. Proverbios 9:6 dice: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. O sea, este es un llamado real, urgente. Este es un llamado prioritario a dejar la simpleza, a detenernos en el camino en el que estamos y decir: no puedo ser fácilmente influenciable. Es una tendencia ahora que muchos de nuestros jóvenes caigan en esa simpleza. Y caen en esa simpleza porque todo lo creen, todo lo que ven en redes sociales, lo creen. Todas las ideas o las famosas ahora fake news, las noticias falsas que se promueven a través de las redes, las personas terminan creyendo cualquier mito, cualquier teoría. Y hay una avalancha de conocimiento y de información, pero esa avalancha de conocimiento y de información en un alto porcentaje no habla acerca de algo real. Habla de algo falso.
Y las personas están cayendo en esto, y sobre todo nuestros jóvenes. Este es un llamado muy real, urgente, por eso lo dijimos que es prioritario, a dejar la simpleza, a examinarnos completamente y a entender si nosotros estamos cayendo en esto. Somos necios cuando alimentamos la simpleza en lugar de quitarla o de clamar al Señor para que la quite de nuestras vidas. Hay una tendencia a veces a alimentar la mente con información que no edifica, con sabiduría de hombre, no sabiduría divina, que lo único que hace es agrandar la simpleza de cualquier persona. Es necesario investigar, ir más allá de nuestros supuestos, de lo que nos dijeron. Es sabio profundizar en nuestra búsqueda de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cuál es el tamaño de caer en esa simpleza y en esa complacencia? ¿Cuál es el resultado de esa necedad, entre comillas, ingenua? A veces son las decisiones tomadas de manera apresurada, de manera infantil. La simpleza nos hace creer que nuestro camino, cualquiera que sea, estimado amigo, mientras sea mío, será el mejor y el más adecuado. ¿Y cuántas veces hemos cometido errores? Porque creemos que nuestro concepto, que lo que nosotros pensamos es lo más adecuado. Eso se llama simpleza. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones erradas porque creímos que esa era la mejor decisión y luego caemos en cuenta que no fuimos a la presencia de Dios para pedirle dirección acerca de esto? Todos hemos cometido ese error en la vida y todos tenemos, cuando cometemos ese error, cuando caemos en esa simpleza, necesitamos o es necesario pagar las consecuencias. La simpleza nos hace creer que nuestra decisión es la mejor. Cuidado, porque esto en realidad, estimado amigo, es un desvío peligroso que lleva a cometer errores y a vivir las consecuencias de esos errores. Solo vamos a vencer la simpleza cuando venimos al Señor y clamamos para que Él nos enseñe, nos haga crecer, alumbre nuestro entendimiento. Quite de nosotros la simpleza que va mezclada muchas veces con la terquedad de querer hacer algo que creemos que es lo correcto. Somos necios cuando, aparte de alimentar la simpleza, alimentamos una complacencia absoluta y simplista en lugar de quitarla de nuestra vida, de erradicarla de nuestra vida. Estimado amigo, si hay algo que caracteriza la generación actual en la que vivimos, de cualquier edad, es una búsqueda como insaciable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una búsqueda de satisfacción y de placer a cualquier precio. Ese quizás es el problema o uno de los problemas más grandes de los que vivimos actualmente. Que las personas caen en simpleza y en complacencia y no quieren asumir responsabilidades, sino que se desviaron a la búsqueda del placer a cualquier precio. Por eso tú encontrarás tantas personas adictas a un dispositivo móvil, donde todo el día, todos los días quieren estar en redes sociales, donde todo el día o todos los días quieren estar en una plataforma de videos, perdiendo el tiempo y recibiendo información que no es sabia, porque si se pasara quizás gran parte del día recibiendo edificación de la palabra de Dios, quizás no sería un problema, aunque nuestro tiempo diario es entregado por el Señor para que nosotros seamos mayordomos de ese tiempo diario. A veces la persona solamente quiere ser alabada,
El simple siempre quiere ser alabado. El que ha caído en complacencia solo quiere ser alabado, nunca cuestionado, nunca corregido. Y esto se convierte en una dificultad. Solamente las personas quieren ser alabadas, pero nunca exhortadas. Solamente le gustan los aplausos, las demostraciones públicas de importantes o únicos. Pero gran parte de las personas han olvidado que la vida, escucha esto, no es color de rosa. Y que la vida, estimado amigo, requiere fortaleza y fortalecer nuestro interior para poder nadar en contra de la corriente que se vive hoy en día y en la que estamos. El creyente tiene que nadar contra corriente. El creyente tiene que deshacerse de la simpleza y de la complacencia. El creyente tiene que, como se dice popularmente, quitar esa película de su cabeza y entender lo que realmente dice la palabra y dice la Escritura. Que tenemos que ser sabios, que tenemos que tener pies como de ciervas, caminando sabiamente en medio de un mundo perverso. A veces las personas se olvidan de que la vida de verdad no es Disney, no es color de rosa, de que la vida requiere fortalecernos, fortalecer nuestro interior, de que la vida, espiritualmente hablando, necesita de crecimiento espiritual para poder vencer cualquier tipo de adversidad, de que necesitamos los principios cristianos, evangélicos, para enfrentar el viento en contra, los vientos de doctrina, la seducción del mundo. Pero gran parte de la sociedad ha entrado en una quietud placentera o en una quietud boca arriba, de cara al sol, con los ojos cerrados, sin problemas y dejándose llevar por la corriente de este mundo. Pero el Señor hoy también exhorta a que nos levantemos en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor se venza toda pereza que se quiera levantar. La enseñanza y la revelación de la palabra de Dios hace entender a los simples la solución que está en la revelación de la Escritura. No hay otra forma, escúchame, estimado amigo, no hay otra manera, no hay otra forma de alcanzar discreción, sabiduría, sino solo a través de la palabra de Dios, palabra que tiene que ser revelada. Es decir, no solamente leer la Escritura, sino la revelación de la Escritura, es decir, el entendimiento que da el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, para que la palabra nos alumbre y para que se pueda abandonar la simpleza. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. No hay otra forma que no sea por medio de la palabra de Dios, en que somos transformados, en que nuestra alma es convertida, es transformada, en que Él trabaja en nosotros, el arrepentimiento lo pone en nosotros. Proverbios tiene mucho texto acerca de esto. Cuando empieza el proverbista a escribir el porqué de Proverbios, dice los proverbios de Salomón en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender la sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El proverbista está escribiendo como el objetivo de su libro, ¿verdad? Y menciona para dar sagacidad a los simples. O sea, para que sea derramada sabiduría a aquel que cree que está en lo correcto y que es fácilmente influenciable. El Señor quiere que nosotros
caminemos por la senda de la sabiduría y dejemos la simplicidad y la complacencia, porque eso se convierte en una bomba para mal, en una bomba de tiempo para mal. Tanto la simpleza como la complacencia pueden demostrar la ausencia de la capacidad de luchar y el anhelo por alcanzar la sabiduría que en realidad nos va a fortalecer, estimado amigo, para sabernos dirigir, saber caminar este camino cristiano, este trasegar cristiano, y no solamente dejarnos llevar por los demás, como contaba el testimonio de la niña inglesa, de la joven inglesa, que se dejó llevar. No te dejes llevar por los comentarios, no te dejes llevar por las falsedades. Cuando uno camina en la simpleza, esa simpleza produce muerte. Y cuando uno camina y se deja llevar por la complacencia, por solamente buscar el bienestar, pero nada de diligencia, esa complacencia va a producir destrucción en la vida de una persona, en la vida de un joven. Nosotros podemos dejar la necedad y buscar la sabiduría. Empecemos, estimado amigo, aceptando que la simpleza y la complacencia están en el corazón desde el nacimiento, porque hacen parte, escucha esto, de una naturaleza caída. Es decir, que una persona viene con esto, viene con ese paquete completo incluido en su naturaleza caída. Y en algún momento en la vida de una persona esa simpleza y esa complacencia querrán salir a flote. No dejes que esto te controle. No caigas en simpleza. Que no seas fácilmente influenciable. Cuando uno habla con un docente, con un maestro de escuela, ellos analizan a sus alumnos y pueden describirlos y decir, mira, este se deja influenciar por estos otros. Así funciona en el mundo actual. El simple es influenciado por su propio concepto, por su propio orgullo, por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, sagacidad, etc. Y no se deja guiar por lo que proviene de Dios. Y muchas veces cuando viene la explicación de la Escritura o la exhortación de la Escritura, la misma persona ni siquiera lo acepta porque tiene un más alto concepto del que debe tener. Y la complacencia que actúa en medio de muchas personas solamente buscando el bienestar y momentos de placer y de tranquilidad, pero cuando se trata de esforzarse, de buscar la bendición, de batallar por la bendición, de batallar por esa tierra prometida, entonces se cansa y no sigue. Con muchas actitudes infantiles que demuestran que no existe una madurez espiritual. Pero, estimado amigo, es necesario venir a la presencia del Señor y dejar la necedad y buscar la sabiduría. Aceptemos que esa simpleza y esa complacencia están en el corazón desde el nacimiento. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo anuncia que el Señor, estimado amigo, puede transformar el corazón de piedra y sin vida en un corazón que pueda palpitar por Él, en un corazón de carne sensible, no en un corazón de piedra, no en un corazón rendido a los placeres de este mundo. La Biblia dice en Proverbios 1:33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. No caigamos en simpleza. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, cuando el Señor habla acerca de aquel que construyó su casa
sobre la roca y su casa sobre la arena. Y es tan conocido ese pasaje y lo has leído tal vez muchas veces. Y es la manera en que lo aplicamos. Es la manera en que lo vivimos. El Señor Jesús estaba hablando de los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estoy leyendo Mateo 7 del 24 en adelante. Y dice el 25 que descendió lluvia, que vinieron ríos y que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿En dónde estamos nosotros? Ahora, cuando el Señor habla que descendió lluvia, que vinieron ríos y que soplaron vientos, ponle ahí cualquier apelativo. Yo le puse aquí en mi Biblia, por ejemplo, y esa anotación está desde hace mucho tiempo. Cuando desciende la lluvia, pueden ser procesos de adversidad. Que cuando vienen los ríos puede ser la vida diaria que vivimos. Y que cuando soplan los vientos son las pruebas, porque en alguna ocasión vendrán los vientos a tratar de derribar eso que se ha edificado. Y si tu vida no está en la roca, si tu vida por el contrario cae en la simpleza y en la complacencia, pues esa casa caerá porque no está edificada sobre la roca. La meta, estimado amigo, es vencer la simpleza y la complacencia. Escribe esas 2 palabras en algún lugar. Y que sea motivo de oración todos los días. Vencer la simpleza de nuestra vida, la simpleza en la que se puede caer. Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es tiempo de vencer la simpleza, de sacudirnos, de levantarnos. Proverbios 14:18 dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. La pregunta es, ¿has dejado que la simpleza y la complacencia llenen tu vida? ¿Has caído en esto por tu propio pensamiento, por tu propio razonamiento? ¿Buscas solamente placer? ¿Te gustan las bendiciones, pero no te gusta luchar por esas bendiciones? Cuidado. Pidamos al Señor que quite de nosotros la simpleza, que nos haga diligentes, que nos haga personas que no sean fácilmente influenciables, que no se dejen influenciar por las tendencias de este mundo, que no se dejen influenciar por las modas de este mundo, que no se dejen influenciar por la seducción de este mundo y caigamos en simpleza, en tener nuestro propio concepto y decir esto lo haré de esta manera porque así lo creo. Dejar la simpleza es ir más bien y pedir consejo a Dios y orar al Señor para conocer si esa es la perfecta voluntad del Padre. Es así. Necesitamos ir en pro de esto. Necesitamos crecer en pro de todo esto y abandonar esa complacencia. Nosotros estamos aquí sobre la tierra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y aunque anhelamos bienestar, aunque anhelamos tiempos de gozo, de paz, de tranquilidad, de descanso,
la vida cristiana demanda que abandonemos la complacencia y que seamos hombres y mujeres que se entreguen a la causa de Cristo y que entiendan a nivel espiritual qué es lo que en realidad nosotros vivimos. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude en esto que debemos desarrollar, en esto que debemos vivir diariamente, en esto que debemos afrontar todos los días. Todos los días, estimado amigo, hay una batalla. Todos los días nos enfrentaremos a una batalla. Y la vida cristiana se vence día a día, un día a la vez. Un día a la vez. La simpleza y la complacencia la vencemos un día a la vez, manteniéndonos en Cristo, sometiendo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Solo de esa manera creceremos en nuestra vida espiritual. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Guárdanos de la simpleza, por favor. Guárdanos de ser fácilmente influenciables por amistades peligrosas, por el mundo, por la seducción del pecado. Guárdanos de la complacencia, de vivir solamente para el placer y el descanso y los momentos felices o vanos. Ayúdanos a entender que estamos hechos para trabajar para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ayúdanos a entender que hay un propósito en nosotros y que ese propósito tiene que desarrollarse y lo podamos vivir como tiene que vivirse. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.